posibilidad de saber más. A eso te invitamos este rato de entrevista. Las políticas públicas que llegan a los barrios. Ahora para escuchar, compartir y encontrarse con los funcionarios y funcionarias. Seguir las acciones del Estado local todas las semanas. Pregúntame, 8ª temporada, 89.3. Aquí seguimos en Preguntame por la Radio Pública del Oeste. Como todos los viernes tenemos esta entrevista para que ustedes sepan un poquito más, entiendan mejor y en este caso camino hacia el 14 de noviembre poder tomar una mejor decisión, por supuesto. Así que la hemos invitado a la segunda candidata a concejala por el Frente de Todos aquí en Ituzaingó, la señora María Luján Guas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Luchi? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. En una campaña tremenda, ¿no? Que se está dando hacia el jueves, ya se termina, empieza la veda, pero después de las PASO, María Luján, ¿cómo evaluaron y cómo salieron también desde el Frente de Todos para...? Después del resultado de las PASO, que fue duro, que fue un golpe, que nos llevó a una realidad que capaz no veníamos interpretando bien. Claro. Pues la verdad que hablando con otros compañeros decía, ¿no? Digo, la realidad la veíamos porque uno hablaba con los vecinos y vecinas en los recorridos y se escuchaban cosas. No la supimos interpretar. Ajá. Y bueno, la interpretamos a los golpazos con los resultados de las PASO y bueno, a salir principalmente a escuchar, a hablar con los vecinos y vecinas, a ver cuáles eran las inquietudes, en qué errores habíamos cometido y qué nuevas políticas hay que pensar para modificar y sobre todo acompañar a este Frente de Todos que es muy diverso, que en realidad somos muchas fuerzas políticas que tenemos ideas en común, pero que también tenemos mucha diversidad en algunas cosas y bueno, a seguir construyendo esa unidad para llegar al 14 mucho más consolidados. No es fácil, pero estamos todos con el compromiso de seguir construyendo esa unidad, ya sea acá en lo local, como en la provincia, como en Nación. Y a caminar y a convencer vecinos y vecinas, y bueno. Bien. Mucha gente que no fue a votar, ¿no? Un porcentaje de acá 70%, cuando se vota por ahí 78, 80%, ¿no? Y acá se hablaba, los números decían que más o menos hubo unos 40.000 personas que no fueron a votar, pero que unas 15.000 son personas que nunca van a votar, incluso gente que se ha mudado, o incluso hay algunos fallecidos también. Claro. Pero hay unos 25.000 votantes que no sabemos en esta oportunidad a quién van a llevarle su voto. Y bueno, fuimos a hablar con todos y todas en los barrios para tratar de acercar más a nuestra propuesta y bueno, y pensar que nuestra propuesta es la que piensa en el pueblo y no piensa en los grandes poderes económicos. Sí, yo pensaba esto cuando vos en el principio de la charla hablabas de... Digo, no sé si da para machacarse, lo que entiendo es que esto que decía, no lo vimos, ¿no? Pero se hizo un montón. Digo, vos hablas del IFE, no sé, acá en Ituzaingó... Las ATP... claro, y acá en Ituzaingó, por ejemplo, yendo a casa por casa de los vecinos que necesitaban por ahí no sé, un bolsón de alimentos porque están en negro, porque trabajaban en el día a día. Digo, ¿entendés que no es que no se hizo, pero que no fue suficiente? Son dos cosas diferentes. Sí, ¿no? Yo que no se hizo, no, porque al contrario, me parece que en la pandemia... a pesar de que los medios digan otra cosa, se hizo muchísimo, sobre todo primero ya la posibilidad de estar la mayoría a esta altura del año vacunados, digo, me parece que es una campaña formidable y que hoy tiene sus frutos de que podemos llegar a tener una actividad casi normal, por decir de alguna manera, donde empieza a movilizar la economía y empezamos a crecer un poco más, pero me parece que igual yo lo que digo que me parecía que en los relatos que teníamos o que escuchábamos en los barrios estaba todavía esto, principalmente que fue una medida que después el gobierno tomó muy fuerte, como hagan algo con los precios, viejo, hagan algo con los precios, porque ya los bolsillos no dan más, digamos, los salarios quedaron muy abajo, entonces eso lo escuchábamos porque uno, sobre todo en los barrios más vulnerables, digo, uno lo veía, digo, cómo cuidan el mango, ya la carne casi es un producto de lujo, digamos, hay mucho, digo, y esto lo escuchábamos, pero bueno, no supimos entender que quizás había que apretar un poquito más las clavijas, como está haciendo ahora nuestro secretario de Comercio Feletti, bueno, que pudo llegar a ese acuerdo, que costó, con muchas tensiones, bueno, hoy vamos con la intención también de ver si se puede llegar al congelamiento también
de los medicamentos, que también es muy difícil. Y subieron muchísimo. Muchísimo. Pero ya veníamos de antes, Víctor. Sí, pues claro. yo no me olvido que nuestros viejos y nuestras viejas iban a la farmacia en la época de Mauricio Macri, cuando el PAMI no les cubría los medicamentos, claro. y que decidían cuál tomar y cuál no. Sí. O tomar menos cantidad de una, porque era más caro, entonces me tenía que tomar 2 por día y tomaba uno. Digo, eso yo no me lo olvido. Fue real, y este gobierno fue el que eso lo recompuso, ni bien tomó, bueno, fue una promesa de campaña y fue una de las medidas que se tomó desde el PAMI. Bueno, eso también vino a reparar, pero bueno, lamentablemente, como nos dijo Cristina el año pasado, no digo, toda esta plata de este crecimiento que empieza a mover la rueda de la economía argentina, que no se la lleven 4 vivos, que eso es lo que tenemos que intentar, y creo que es lo que está haciendo desde la Secretaría de Comercio, esto de poder acordar, congelar precios hasta enero, frenar un poco, porque la verdad que cuando perdimos las PASO fue una escalada los primeros días de octubre, que era una locura. Exacto. Digo, ¿hasta dónde íbamos a llegar? Exacto. El tema de erosionar, yo pensaba esto también, lo vengo analizando, que también en el gobierno de Cristina existió, que tiene que ver con poner de mal humor a los vecinos, las vecinas, a las familias, con el ir semana tras semana a comprar algo que esté 3 pesos más, 4 pesos más, 10 pesos más, y que eso te vaya, viste, como carcomiendo. Y es un juego también que hacen los empresarios. Son las pocas empresas que manejan un montón de productos. Hablamos de la leche, ¿no? Que hay de 10 leches, 9 la hace una empresa. Una sola. Entonces, es impresionante si te lo pones a pensar un cachito, que ahí también se juega desde lo político, ¿no? Y de qué lado están los empresarios también. Totalmente. Y bueno, los medios son también parte de ese poder real que está todo el tiempo horadando y machacando, y como uno a veces dice, ¿no? A veces inyectando odio, y lamentablemente todavía hay parte del pueblo que cree en lo que les dicen, y no se toman ese tiempito para analizar, porque a veces hay cosas que solamente con salir a la calle las ves, que son distintas a las que te dice el televisor. Digamos, solamente confrontar un poco, digamos. Ahí va. Ver, listo, me está diciendo esto, pero yo voy y veo otra cosa. Claro. Y creo que, bueno, ese es el gran laburo, me parece, de los militantes, poder llevar al hablar con el vecino o vecina, llevar a que piense, digo, que no es solamente que la realidad no es la que te dice esa pantalla, sino es la que vivís todos los días. Y es cierto que en esa realidad teníamos algunas deudas todavía por cumplir. Yo creo que igualmente no fueron por malas intenciones, sino porque la verdad la pandemia nos pasó por arriba. No hacía más Nadie gobernó con una pandemia así. Asumimos en diciembre, y a los 3 meses estábamos cerrando todo porque esto se desbordaba, y hubo que salir ya lo hemos dicho muchas veces, no lo voy a ir repitiendo, pero otra vez a poner de pie a los hospitales, a armar hospitales de campaña. Hubo que volver a pasar de Secretaría a Ministerio de Salud, que parece mentira, porque ya, si hay algo que han hecho, si hay algo, yo digo, que han hecho muy bien los medios hegemónicos y también la derecha, es borrar de un plumazo 4 años de un malísimo gobierno, asesino, saqueador y endeudador como pocos. Sí, tal cual. Pero parecía que esos 4 años no pasaron, no sé. Hay que recordárselos a los gente. Vecinos también, ¿no? Mirá que venimos de ahí, después nos tocó la pandemia, pero venimos de ahí. Sí, pero venimos de ahí, había que repuntar, no era lo mismo que te agarra una pandemia con un país desendeudado y un poco más acomodado, que así todo, digamos, uno por lo que mira a nivel mundial, en todo el mundo las economías están golpeadísimas, y hay inflación donde hay países donde nunca hubo inflación, digamos, esto es mundial. Digo, ahora nosotros veníamos, la verdad, que de una debacle terrible, y encima todavía sin poder negociar esa deuda que es una mochila llena de adoquines que tenemos encima, y bueno, veremos cómo salen las negociaciones. Son 30 y pico de agrupaciones del Frente de Todos aquí en Ituzaingó. Vos sos de Nuevo Encuentro. Para contarle a algunos que por ahí también no te conocen, están escuchando la radio, ¿de dónde venís? ¿Venís de siempre de la militancia? ¿Naciste militante? ¿Te fuiste construyendo? No. ¿Trabajadora de...? No nací en la militancia, no nací. Yo siempre digo que quizás mi origen de la militancia social fue haber sido scout cuando era muy chiquita. Muchos se me reirán con el comentario. Pero yo respeto mucho, está buenísimo. Pero ahí tocó una fibra más que nada de lo solidario y del pensar en el otro, y de que hay
que no sos solo vos y tu casa y Claro. tu familia, sino que hay otros y otras alrededor. Pero por eso, perdón, hay los clubes, por ejemplo. Vos vas a participar de un club, de un equipo de fútbol, de handball, de hockey, de lo que sea, y vos te vas creciendo en una lógica de colectiva, ¿no? Eso está buenísimo. Pero eso, en el momento en que yo era muy pequeña, para mí era prohibitivo ir a un club. Ajá, mirá. Porque no había tantos clubes como había antes y, digamos, había que pagar una cuota social. Digamos, los clubes que había cercanos a mi casa eran el Hey o el Kai, y yo mi familia no podía pagar el costo de una cuota. Eran otros tiempos. Correcto. Eran otros tiempos, por eso digo que uno tiene que tratar de no olvidarse de dónde vino para entender lo que pasa a la gente también, ¿no? Y los scouts fue como una salida dentro de lo que podía acompañar mi familia. Y bueno, ahí la verdad que no, a mí me abrió, fue como mi primera vez de mirar que había otros y otras alrededor. Después, bueno, obviamente la escuela, yo creo que también hacer mi instituto de formación docente en Moreno, en el Rojas, también me ayudó mucho. Yo mi primaria y mi secundaria los cursé en escuela privada. Estuve en ESEA, hice el primario, y en Esclavas hice mi secundario. También becada por situaciones económicas. Mi vieja pudo ahí hablar con la gente de la escuela. Bueno, y estuve becada en esas dos instituciones. Y después fui a la escuela pública, que también, y tengo que reconocer, fue parte de mi formación política actual. Y la verdad, empezar a conocer otras realidades. Yo hacía mis observaciones, mis prácticas en las escuelas de Moreno, y bueno, ahí también fue la primera vez que estuve afiliada a un partido político. Y después, el territorio, ¿no? ¿Cómo te territorio, el territorio te va... Tal cual, porque no es lo mismo, ¿viste? Yo, a vos te lo cuentan, pero vuelvo a decirte lo mismo, te lo pueden contar en el televisor de una manera, pero sos vos el que camina y ves cómo son las cosas. Y bueno, y después, puntualmente, trabajando en la docencia, yo soy docente, en el 2007, 2008, me convocaron, me invitaron a participar en Nuevo Encuentro. Yo lo viví muy cerca porque transité la gestión de Nuevo Encuentro en el partido de Morón. Correcto. No como parte de la gestión, sino que yo era docente. Entré cuando Rousselot era intendente, lo que fue Rousselot, y yo lo viví. Claro. Lo que fue la gestión mafiosa y nefasta de Rousselot, que en paz descanse totalmente. Tal cual. Y pude ver la transformación de cómo una gestión podía ser mucho más distinta, que podía ser transparente, que podía ser cercana a los vecinos y vecinas, y sobre todo viví lo que era un Estado presente, que para mí era algo... Exacto. En lo que había sido, bueno, toda la vida lo que había vivido, más haber trabajado en un municipio como decís vos, gobernado por el neoliberalismo. Con Nuevo Encuentro pude conocer otra forma de gestionar, y sobre todo empezar a transitar la militancia política ya más propiamente, más partidaria, más que política. Y bueno, y ahí me sumé milité un tiempo en Morón, porque yo trabajaba en un jardín en Morón, y después, bueno, me sumé a la militancia que en Ituzaingó. Yo igual... Siempre de mis 53 años vivo acá en Ituzaingó. Acá. Antes de la última, María Luján, ¿dónde se puede comunicar el vecino, la vecina que quiera charlar con vos, preguntarte algo? ¿Dónde lo puede hacer? Mira, puntualmente, bueno, yo tengo las redes que maneja acá mi compañera May, que la tengo acá cerquita. Están con mi nombre, María Luján Wasp, en el Facebook o en el Instagram. Ahí pueden dejarme su consulta, mandar un mensaje, eso no hay problema. Y si no, en el Consejo Deliberante pueden llamar al Consejo y dejarme un mensaje, y yo me comunico, o alguno de los compañeros o compañeras que están conmigo se comunican, pero está abierto a cualquier idea, o sobre todo creo que es lo que tenemos que seguir aprendiendo los que estamos en política, escuchar a la gente, escuchar a los vecinos y vecinas, que de eso se trata. Muchas obras se están haciendo en Ituzaingó, no sé, el polo universitario, el tema del centro de diagnóstico, ¿no? El hospital veterinario. Exacto. Después las obras viales, que fue importante, los puentes de cruce norte-sur. Hoy todavía sigue siendo una dificultad para muchos vecinos el cruce de norte-sur, el tema del túnel, esto uno lo escucha también, pero bueno, eso es producto de una obra grande que se está haciendo, que tiene que ver con la estación de Ituzaingó y con digamos, la recomposición de todo lo que fue el trayecto de la avenida Néstor Kirchner, la ex Rivadavia, que la verdad que todos sabemos, pues la hemos transitado,
que, dicho está de paso, en el gobierno de Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal reconstruyó hasta la calle Las Pareras, claro, Santa Rosa, y de ahí para acá caíamos en un pozo directamente. Bueno, eso, y la verdad que yo tengo que decir, pues la transito mucho, desde lo que es Barrera 80, miento, desde Iriarte o Arengrim para el lado de Pado ya está toda funcional, está hermosa, está hermosa. Y bueno, quedó la parte del centro, que la verdad que es una complicación, para la verdad que hay que decirlo, pero pronto, cuando esté nos vamos a dar cuenta que hacía falta que esperar un poquito más para que quede bien. La última tiene que ver, y tenemos 2 minutitos para cerrar, ¿por qué es importante que el Frente de Todos pueda lograr una buena cantidad de concejalas y concejales, de diputados, diputadas, de senadores y senadoras para los próximos 2 años? ¿Por qué es importante? Y es importante principalmente porque necesitamos tener mayoría, porque la verdad que ya lo hemos visto en algunas instancias de este último año, lo dificultoso que fue, a veces no daban quórum, la oposición se puso muy dura a veces en medidas que eran de beneficio y de derecho para todo el pueblo argentino, y sin embargo no dieron quórum. Necesitamos mayoría para poder avanzar en muchas cosas. Todavía hoy tenemos muchos pendientes, y esto lo sabemos. Digamos, hoy tenemos a la oposición que ya presentó, tanto en diputados como en senadores, proyectos de ley para quitar la indemnización a los trabajadores y trabajadoras. Entonces digo, si no tenemos una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores y Senadoras que pueda dar respuesta y oponerse oponerse a esas medidas que avancen, la verdad necesitamos sí o sí tener mayoría. O los trabajadores y trabajadoras vamos a estar en la puerta del Congreso. Totalmente, pero obviamente, porque ellos vienen por los derechos. Él lo dijo siempre, Mauricio Macri, que el salario es un costo para el empresario, es una cosa de loco, como si el trabajador y trabajadora estuviera sentado esperando un regalo. Con toda la riqueza que produce, ¿no? Que se la llevan unos pocos, lamentablemente. María Luján, gracias por el rato en el camino de la campaña, y teníamos ganas de que, y te invité especialmente a ver si podías venir al estudio de la radio pública, así que 1000 gracias por el rato. Dale, muchas gracias a ustedes, gracias Luchi, gracias Víctor, gracias por la invitación. Vamos a la tanda, volvemos en minutitos, aquí seguimos hasta las 5 de la tarde.